Hola, ¿qué tal estás? Vamos a dedicar este vídeo a un texto que ha agitado la conciencia de muchos de sus lectores. El contenido de este extenso libro no decepciona ni al más obstinado escéptico. Podemos decir que La fábrica de cretinos digitales es, por un lado, una llamada a la reflexión y por otro es una obra de denuncia. Quienes nos dedicamos a la educación, ya seamos padres, madres o docentes, podemos encontrar en la lectura de este contundente ensayo la respuesta que ofrece la ciencia a la pregunta sobre los peligros de las pantallas para nuestros hijos. Su autor es Michel Demouy, un autor desafiante, mordaz, contundente, polémico y directo, pero también riguroso. Demouy es un reputado investigador francés especializado en neurociencia cognitiva que trabajó en varias universidades de Estados Unidos. En 2011 fue nombrado director de investigación en el Instituto Nacional Francés de Investigación Médica y Salud. Con La fábrica de cretinos digitales ganó el Premio Femina de las Letras Francesas, uno de los grandes premios literarios franceses. Llama poderosamente la atención lo increíblemente bien documentado que está este libro. De las 400 páginas que tiene, unas 90 están dedicadas a referencias biográficas. Prácticamente cada idea importante expresada en el texto está respaldada por varios trabajos científicos. Y a lo largo del texto encontramos una selección acertada de informaciones significativas extraídas de estudios académicos. Este neurobiólogo francés tenemos que entender que no considera que la revolución digital sea mala per se y deba ser detenida. Él mismo, como nosotros o cualquiera de nosotros, pasa buena parte de su jornada laboral con herramientas digitales y aclara que no habría escrito su libro sin estas herramientas, pero apuesta por un uso controlado y educativo. Bien, quienes pasamos una buena parte del tiempo de nuestra vida entre estudiantes, hemos sido testigos de excepción de los cambios drásticos que han protagonizado nuestros alumnos en los últimos años. Problemas de atención, de lenguaje, de impulsividad, de memoria, de agresividad, de sueño, de rendimiento académico, etcétera, etcétera. Como bien dice Demouy, se trata de una noticia triste para el presente, pero alentadora para el futuro, porque todo indica que nos encontramos ante un germen de una saludable toma de conciencia. Bueno, yo lo que espero con este vídeo es que te sirva de estímulo intelectual para que leas el libro de Demouy. El neurobiólogo Michel Demouy va al grano desde el principio. El consumo de dispositivos digitales para el ocio en todas sus formas, smartphones, tabletas, televisión, es absolutamente brutal entre las nuevas generaciones. A partir de los 2 años de edad, los niños de los países occidentales se pasan casi 3 horas diarias de media delante de las pantallas. Entre los 8 y los 12 años, esa cifra asciende hasta alcanzar prácticamente las 4 horas y 45 minutos, el mismo tiempo que se requiere para convertirse en un buen violinista. Entre los 13 y los 18 años, el consumo roza ya las 6 horas y 45 minutos. Si lo expresamos en términos anuales, estaríamos en torno a 1000 horas en el caso de los niños de educación infantil, es decir, más tiempo del que pasan en el colegio durante todo un curso. Sobre 1700 horas los alumnos de cuarto y quinto de primaria, o sea, 2 cursos, y estaríamos en torno a 2400 horas en el caso de los estudiantes de secundaria, 2 cursos y medio. Si lo expresamos en proporción al tiempo diario en el que los menores se encuentran despiertos, estaríamos hablando respectivamente de una cuarta parte, de una tercera parte y de un 40% de su jornada. Un despropósito, se mire como se mire.
Muchos de los expertos suelen intervenir en los medios de comunicación. Lejos de alarmarse ante este disparate, parecen encantados y con su discurso benévolo tranquilizan a los padres y al público en general. Sostienen que estamos en una nueva era, que el mundo pertenece ya a los nativos digitales, que el cerebro de los integrantes de esta generación postdigital ha mejorado, es decir, es más rápido, más veloz en sus reacciones, más capaz de procesar los diferentes datos en paralelo, más competente a la hora de sintetizar enormes flujos de información y más apto para el trabajo en equipo. Una extraordinaria oportunidad para refundar la educación, poner fin al acoso escolar y acabar con la brecha de las desigualdades sociales. Por desgracia, este entusiasmo general choca frontalmente con la realidad que reflejan los estudios científicos rigurosos. Las investigaciones sobre el uso lúdico de las pantallas ponen de manifiesto la larga lista de sus efectos nocivos, tanto para niños como para adolescentes. Todos los pilares del desarrollo se ven afectados, desde lo somático, es decir, el cuerpo, con consecuencias para la maduración cardiovascular o el desarrollo de obesidad, por ejemplo, hasta lo emocional, con agresividad o depresión, entre otras secuelas. También afecta a aspectos intelectuales relacionados, entre otros, con el lenguaje o la concentración, y lo más probable es que todos estos daños tengan un impacto en los resultados académicos. Es más, parece que las actividades digitales con fines didácticos que se realizan en clase tampoco son especialmente beneficiosas. En este sentido, Andreas Schneiker, director de educación de la OCDE y propulsor de las pruebas PISA, reconoció en una conferencia que lo digital en realidad empeora las cosas. El gran afán por implementar en la escuela el uso de las nuevas tecnologías, con la esperanza de otorgar a las herramientas digitales infinidad de nuevos usos pedagógicos, cognitivos y lúdicos desde la más temprana edad, despierta una pregunta muy reveladora. ¿Por qué los directivos de las empresas que desarrollan y venden estas admirables herramientas optan, en muchos casos, por matricular a sus hijos de infantil y primaria en caros centros de enseñanza privados libres de pantallas? Michel Demouye considera que desmontar las leyendas que contaminan el pensamiento es un paso imprescindible para reflexionar de un modo objetivo y fecundo acerca del verdadero impacto de los dispositivos digitales. Demouye trata con sarcasmo al grupo de periodistas, políticos y expertos habituales en los medios de comunicación, que se dedican a difundir, sin el menor atisbo de crítica, fábulas extravagantes de la industria digital. Fábulas que, a fuerza de ser reproducidas una y otra vez, acaban por convertirse en hechos reales en el imaginario colectivo. Así, el cuento del nativo digital se ha repetido tanto que la gente ha acabado por aceptarlo. Este cuento viene a decir que los estudiantes de hoy ya no son aquellos individuos para cuya educación se creó nuestro sistema escolar. Han cambiado radicalmente. Piensan y procesan la información de un modo esencialmente distinto del de sus predecesores. Tienen un dominio apabullante de lo digital. De hecho, son tan diferentes de nosotros que ya no podemos utilizar nuestros conocimientos y experiencias académicas del siglo XXI como punto de referencia para saber qué es lo mejor para ellos en materia educativa. Han aprendido a dominar una extensa variedad de herramientas digitales que nosotros jamás dominaremos con su mismo nivel. Los profesores actuales carecemos de la formación que se necesita para trabajar con ellos. No estamos a la altura de vida. Hablamos un lenguaje superado, un lenguaje de la edad predigital. Ha llegado el momento de dejar paso a otro tipo de pedagogía, una pedagogía que tenga en cuenta la evolución de nuestra sociedad. Si no, ¿cómo vamos a formar los talentos de mañana? Y en este contexto, lo mejor sería entregar a nuestros prodigiosos genios digitales las llaves de todo el sistema para que transformen sus colegios en espacios eficaces de aprendizaje. Bien, ahora pongámonos serios. Desde hace unos años, la comunidad científica viene evaluando metódicamente la validez de estas eufóricas afirmaciones. Los resultados obtenidos contradicen frontalmente todo este entusiasmo digital. A día de hoy no existe ninguna prueba convincente que permita sostener esas afirmaciones.
todos los datos disponibles llevan a pensar que los nativos digitales son un mito de la cabeza a los pies, un mito útil para los ingenuos. Una objeción fundamental planteada con frecuencia por la comunidad científica frente al concepto de nativo digital tiene que ver con la pretendida superioridad tecnológica de las nuevas generaciones. La realidad es que una rotunda mayoría de nuestros estudiantes, en cuanto se los saca de los usos lúdicos más básicos, el nivel de dominio que muestran de las herramientas digitales es pésimo. Una desmesurada propensión a toquetear su smartphone no convierte a los miembros de una generación en genios de las nuevas tecnologías. Nuestros nativos digitales tal vez consigan saltar una y otra vez entre Facebook y Twitter, al mismo tiempo que suben un selfie a Instagram y envían un mensaje de texto. Pero cuando se trata de evaluar la información que circula por las redes sociales, resulta que son fáciles de engañar. Son muchos los que piensan que como los jóvenes se mueven fácilmente por las redes sociales, también serán competentes para procesar lo que encuentran en ellas. Los estudios demuestran lo contrario. Pero eso no es lo peor. En realidad, más allá de estas flagrantes inaptitudes técnicas, las nuevas generaciones también presentan unas pasmosas dificultades para procesar, clasificar, ordenar, evaluar y sintetizar las gigantescas masas de datos que se almacenan en las entrañas de Internet. Michel Demuyet dirá que el nativo digital no es el único mito. El lanzamiento en países económicamente menos desarrollados del programa Un ordenador portátil por niño no estuvo ni mucho menos a la altura de las rimbombantes promesas iniciales. Los investigadores no tuvieron más remedio que reconocer la inutilidad de este costoso programa para alcanzar las competencias escolares y cognitivas previstas. A pesar de este y otros fiascos, todavía hoy mucha gente piensa que basta con dar un ordenador a unos chiquillos analfabetos para que se eduquen por ellos solos y aprendan a leer por sí mismos, sin necesidad de maestros. Una curiosa y extravagante fábula, tal y como dejaron claro los estudios de eficiencia. Qué pena que no se dedicase la misma atención mediática a otros programas más humildes y menos llamativos, como aquellos que, en los países en vías de desarrollo, han demostrado que distribuir libros entre las madres de niños pequeños tienen un importante efecto positivo en el desarrollo del lenguaje, en la atención y en la interacción social de estos. Quizás, antes de inundar los colegios de nuestro mundo de este tipo de herramientas, se debería haber tomado en cuenta estos resultados y otros estudios de eficiencia. Michel Demuyet concluye este capítulo afirmando que no existen nativos digitales. No existe el niño mutante digital al que Google Search habría hecho infinitamente más curioso, ágil y competente que cualquiera de sus profesores predigitales, al que los videojuegos le habrían dotado de un cerebro más fuerte y voluminoso, y al que los filtros de Snapchat o Instagram le habrían permitido llevar su creatividad al máximo nivel. Todo esto no es más que una leyenda. No encontramos ningún aval en la literatura científica. Sin embargo, estas ideas absurdas siguen muy presentes en las creencias colectivas, y lo que resulta más sorprendente es que todo este montón de fantasía sirven para orientar nuestras políticas públicas, sobre todo en el ámbito educativo. Pero la cosa no se queda aquí. El dichoso mito alarga aún más sus tentáculos, llegando al ámbito doméstico, donde tranquiliza a mamá y papá haciéndoles creer que sus retoños son verdaderos genios de los dispositivos digitales y del pensamiento complejo, aun cuando en la práctica los niños solo sepan utilizar algunas aplicaciones triviales, y por cierto, muy caras. En el ámbito escolar permite mantener, para alegría de una industria floreciente, la digitalización furibunda del sistema, a pesar de que sus resultados son, como mínimo, inquietantes. En definitiva, en este negocio todo el mundo sale ganando, salvo nuestros niños, pero eso es algo que aparentemente a todo el mundo le da igual. El neurobiólogo Michel Demuyet dedica un capítulo a los expertos. Deja claro que muchas personas que se presentan como tales son en realidad lo que él denomina expertos de la casa, un espécimen del que hay que protegerse. El experto de la casa no tiene por qué ser una persona cualificada. Lo único que necesita es disponer de un título académico seductor y demostrar una total carencia de integridad moral. A falta de capacidad basta parecer creíble y a falta de honorabilidad basta con parecer honrado. El experto de la casa, disfrazando su discurso de imparcialidad,
y usando apenas unas cuantas palabras viciadas, consigue derribar las realidades científicas más corroboradas o expandir las leyendas más extravagantes. Como es lógico, este buen farsante no trabaja por amor al arte. Demiurge nos aclara que la industria sabe recompensarlo con una enorme generosidad, como bien se ha demostrado en los casos del tabaco, los fármacos y más recientemente las prótesis o los refrescos. Desde el punto de vista estrictamente económico, siempre sale más rentable trabajar a favor de los intereses de la industria que a favor de la salud pública. Tan solo se necesita un reducido número de estos leales charlatanes para poner a raya las síntesis científicas más fundamentadas. Cuando uno de estos expertos declara en los principales medios que, por ejemplo, los videojuegos canalizan la violencia o que el único peligro de una tableta táctil es que te golpes con ella en la cara, resulta sorprendente que, por lo general, no haya ni un solo párrafo en el que se especifique que nuestro experto no es una persona independiente de la industria digital. Al igual que ocurre en el caso de los políticos, sus años de experiencia le han enseñado a dominar el arte de esquivar a tiempo y la grandilocuencia pomposa. Cuando un dato científico le resulta difícilmente criticable o no sabe absolutamente nada de los hechos de los que habla, deja el tema a un lado y reorienta el debate hacia las más elevadas esferas metafísicas, o se dedica a defender la libertad individual. Por ejemplo, si alguien sugiere con datos contundentes que las pantallas son perjudiciales para el desarrollo de los niños, el experto ignora los datos expuestos y se escapa por la tangente, diciendo que todo el mundo está ya harto de los discursos despóticos que exigen que se prohíba y se impida a los ciudadanos beber, fumar, comer o utilizar un microondas. Un razonamiento incongruente, absurdo y que no viene a cuento, pero que resulta peligrosamente eficaz. La típica verborrea no siempre es suficiente, sino que si, por ejemplo, en una investigación se advierte que los menores están accediendo con extrema facilidad a todo tipo de contenidos pornográficos y se plantea la posibilidad de que se apruebe algún tipo de normativa para su protección, el ejército de expertos, disfrazados de ciudadanos escandalizados, acusarán a quienes osaron regular estos asuntos de fanáticos censores. Este apartado del libro está lleno de interesantes datos y reflexión. Lo que presentamos en este vídeo es una breve e incompleta muestra que solo pretenden animar a leer el desarrollo completo del interesante libro de Michel Demiurge. Resulta interesante el apartado de este capítulo titulado Cuando la justicia interviene desoyendo a la ciencia, del que solo ofrecemos un párrafo en relación a una sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos a favor de los fabricantes de videojuegos, que da una idea de la influencia que tienen los expertos a sueldo de la industria digital para imponer sus postulados. En Estados Unidos, la primera enmienda permite vender a críos de 5, 6 u 8 años juegos en los que, según las propias palabras de uno de los magistrados del órgano jurisdiccional, la violencia es abrumadora. A las víctimas se les desmiembra, se les decapita, se les extrae las vísceras, se las quema y se las descuartiza, mientras en su agonía gritan e imploran piedad. La principal conclusión que se debe extraer de este capítulo es que en el terreno digital la información que se facilita a la ciudadanía se caracteriza a menudo por una terrible falta de fiabilidad. Muchos de los autoproclamados expertos en asuntos digitales que intervienen en los medios de comunicación tienen una asombrosa capacidad para acumular sandeces, necedades, cambios de parecer, imprecisiones y falsedades. Seguramente todo iría un poco mejor si los posibles conflictos de intereses se rastreasen o desvelasen, pero esto no se hace. Como no se desenmascaran, pues seguimos viendo cómo muchos supuestos especialistas recorren los platós sin confesar jamás su relación con la industria. De hecho, la información imprecisa que difunden estos expertos tiene un importante impacto en la percepción de la ciudadanía. Sin ella, probablemente el debate habría tomado un rumbo muy diferente. Este dato no es anodino, y hace ya tiempo que se podrían haber puesto en marcha políticas eficaces para la prevención. Además, la reflexión sobre la digitalización del sistema educativo no estaría tan desconectada de las observaciones científicas. Para el ciudadano de a pie, es sumamente difícil distinguir a las fuentes competentes de los focos inadecuados y cercanos a los medios de presión. En realidad, corresponde a los medios de comunicación separar a unos de otros.
Seguramente intentan hacerlo, pero la confianza en los medios se está desplomando. Y cuando ya no se sabe en quién confiar, lo que suele ocurrir es que se acaba desconfiando de todos. Demiurge analiza el importante papel de los periodistas y dirá: deberían comprobar la competencia, la independencia y la integridad intelectual de los especialistas a los que consultan, antes de ofrecerles micrófonos y espacio en los medios. No deberían de dar vía libre a unos supuestos expertos cuya ignorancia es demasiado evidente. Quizás los periodistas no dispongan de tiempo suficiente para documentarse a fondo con el fin de identificar las intoxicaciones más flagrantes de los disciplinados soldaditos a sueldo de las empresas digitales. El caso es que estos expertos de la palabrería continúan ocupando el espacio colectivo con su lamentable propaganda. Demiurge nos cuenta que recientemente un estudio científico provocó un revuelo mediático de proporciones planetarias. En él se aseguraba que comer chocolate adelgaza. El periódico alemán Bild, el diario de mayor difusión de Europa, incluso lo llevó a portada. Detrás de aquella investigación se encontraba el estadounidense John Baenon, doctor en ciencia molecular. Su objetivo era elaborar un estudio lleno de deficiencias, pero lo suficientemente atractivo como para llamar la atención de los medios y demostrar así lo fácil que es convertir un producto de mala ciencia en titulares. Baenon no hizo ni una sola trampa, simplemente aplicó algunos trucos estadísticos sobradamente conocidos. Después se inventó que era miembro de una institución académica ficticia y envió su artículo a un periódico pseudocientífico dispuesto a publicar cualquier cosa a cambio de un cheque. Ya solo quedaba hacer un pelín de ruido siguiendo los consejos de un especialista en relaciones con los medios. La información se difundió en 6 idiomas y más de 20 países. Este trabajo tendría que haber suscitado la mayor de las reservas, pero en lugar de ello se le dio vía libre y fue acogido a las mil maravillas en todo el mundo. La mayor parte de los periodistas se limitaron a copiar y pegar el dossier de prensa que había redactado Baenon. Esta anécdota ilustra lo poco que vigila cierta prensa la calidad de las investigaciones que difunde. Hay unos procedimientos de selección en las revistas. Cuanto mayor sea el prestigio de la revista, más estrictos serán los criterios de selección. Existe una jerarquía entre las revistas científicas que muchos medios de comunicación parecen ignorar, lo que ha llevado a muchos medios a ocupar sus portadas con contenidos procedentes de un origen sospechoso, que chocan con las conclusiones de trabajos de orígenes rigurosos. Si la prensa hubiese estado más atenta a estos criterios de calidad, habrían rechazado muchas afirmaciones y alabanzas sobre el mundo digital que no había pasado previamente por el tamiz del método científico, tales como que practicar el videojuego de combate no tiene consecuencias negativas, o que los videojuegos facilitan el desarrollo de la atención en menores. La recomendación de Miuye es que cuando veamos las conclusiones de un estudio específico aparecido en los medios de comunicación, de entrada, adoptemos una actitud sumamente prudente, sobre todo si las conclusiones parecen demasiado bonitas como para ser verdad, o causan un revuelo escandaloso. Debemos de tomar conciencia de que la exageración forma parte del espectáculo mediático. Hay que sospechar sobre todo de los estudios que entran en contradicción con los resultados sólidos de decenas de investigaciones previas. También debemos de sospechar de los estudios publicados en medios de comunicación respaldados con vehemencia por grupos de presión que en el fondo velan por los intereses de las compañías, siempre dispuestos a lanzarse sobre estos estudios y a utilizarlos para avivar la llama de la duda y proclamar, por ejemplo, que los videojuegos violentos no tienen consecuencias sobre la agresividad. Estas medidas nos ayudarán a desmontar mitos que solemos asumir de forma acrítica sobre el bien que hacen las pantallas al desarrollo de las capacidades cognitivas de las personas, o sobre la peligrosa idea de que cuanto antes se inicien en el mundo de las pantallas, mucho mejor. Demiurge dice que el estudio de los usos tempranos de los dispositivos digitales es especialmente importante, como mínimo por 2 razones. Cuando antes se exponga a un niño a las pantallas, más probabilidad habrá de que en el futuro haga de ellas un uso abundante y frecuente. Estos primeros años son fundamentales para el aprendizaje y la maduración cerebral.
Lo que el menor se pierda en ese momento, porque las pantallas lo priven de una cantidad determinada de estímulos y experiencias esenciales, resulta muy difícil de recuperar después, lo cual es una pena, porque las actitudes digitales pueden adquirirse sin problemas a cualquier edad. No ocurre lo mismo con los conocimientos básicos que se deben adquirir en la infancia. Los fundamentos del lenguaje, la coordinación motora, los hábitos sociales, la gestión de las emociones, etc. Si no se adquieren en las etapas iniciales del desarrollo, son más difíciles de adquirir a medida que pasa el tiempo. En este capítulo encontraremos datos y matices importantes sobre el consumo digital en cada época, desde los menores de 2 años hasta la adolescencia. Merecen una lectura completa. Vamos a ilustrarlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, aprenderemos que obstaculizar la construcción de los pilares básicos del desarrollo del niño, sobre todo durante los periodos sensibles, pone en peligro toda la evolución posterior. O, por ejemplo, aprenderemos que durante la preadolescencia se produce una considerable reducción de las necesidades de sueño de los niños. Esta ganancia natural de aproximadamente 1 hora y media la malgastan con sus cacharritos digitales. También aprenderemos que en la adolescencia el tiempo dedicado a las pantallas es extremadamente disparatado, 6 horas y 45 minutos. Al cabo de un año este tiempo equivale al tiempo que se destina en Francia a la enseñanza de la lengua, las matemáticas y las ciencias de la vida y la tierra durante toda la educación secundaria. Entre las principales víctimas de esta orgía consumidora de tiempo se encuentran todo tipo de actividades esenciales para el desarrollo, como el sueño, la lectura, el diálogo intrafamiliar, los deberes, el deporte, el arte, etc. Sin embargo, nada de esto impide que en el debate público sigan apareciendo las eternas y obsesivas preocupaciones sobre el exceso de deberes de los estudiantes. Conociendo este dato, ¿quién se extraña de las caídas de las notas en bachillerato? Si no bajan más es porque lo evita el absurdo sistema de evaluación por competencias. Por otro lado, el tiempo frente a una pantalla ha sustituido al juego al aire libre. Crecer encerrado en casa y socializarse menos en la calle puede tener sus consecuencias. El juego libre y espontáneo de la calle ofrece unos beneficios imprescindibles para el desarrollo que no lo aportan los juegos virtuales. Tras leer estas barbaridades y tomar conciencia de las consecuencias nocivas que acarrea el mal uso de las pantallas, algunos padres y madres puede que reflexionen sobre su cuota de responsabilidad. Y es fácil que se planteen limitar el comportamiento digital de sus hijos menores. Pero claro, tendrán que pensar también en dar ejemplo, evitando que su propio abuso sirva de modelo. No podemos comparar la imagen cautivadora de una madre leyendo un libro con la de un padre idiotizado frente a una pantalla. Acerca de todo esto y de cómo reorientar las actividades, encontraremos suculentas informaciones en este apartado del libro. De este capítulo sobre los usos abusivos de las pantallas, Demiurge recomienda quedarse en 3 ideas. En primer lugar, el tiempo que dedican nuestros hijos a sus actividades digitales lúdicas no solo es disparatado, sino que encima crece cada vez más. En segundo lugar, y pese a las sandeces que se repiten desde el mundo del marketing, estos comportamientos y tendencias no son en absoluto inevitables. Pueden combatirse eficazmente si se establecen normas de uso claras. Nada de pantallas antes del colegio, ni por la noche antes de dormir, ni mientras hacen los deberes. Y si se minimizan las tentaciones del entorno, nada de televisión ni consola de videojuegos en la habitación. Un móvil básico en lugar de un smartphone. Es importante ser consciente de que si queremos que estas normas funcionen de verdad, no se impongan a la fuerza. Es preferible explicarlas y justificarlas. Tenemos que repetir una y otra vez con palabras sencillas que las pantallas merman la inteligencia, frenan el desarrollo del cerebro, arruinan la salud, favorecen la obesidad y además alteran el sueño. En tercer lugar, el impacto negativo del uso lúdico de las pantallas para la salud y el desarrollo cognitivo empieza a producirse mucho antes de que se alcance el umbral medio de consumo observado. Sobre la base de la literatura científica actual, se pueden formular 2 recomendaciones formales. Nada de pantallas durante el tiempo de ocio antes de los 6 años, o 7 si incluimos el primer curso de educación primaria, que es un año de transición. A partir de los 6 años, no más de 60 minutos al día de uso de dispositivos en total. O bien no más de 30 minutos, si preferimos hacer una lectura prudente de los datos disponibles. Es evidente que, en general, estos elementos no van en la línea de los discursos tranquilizadores, que sin el menor escrúpulo difunden las empresas digitales. Hay que ser realmente soñador, cándido, insensato, irresponsable o corrupto
para sostener que la orgía de pantallas a las que están expuestas las nuevas generaciones durante su tiempo de ocio no tendrán consecuencias importantes. Recuerdo que aquí estamos hablando de casi 3 horas diarias de media en el caso de los niños de entre 2 y 4 años, y de casi 7 horas en el de los adolescentes. Horas que se dedican principalmente a consumir contenidos audiovisuales, películas, series, videoclips, a practicar videojuegos y, en el caso de los mayores, a cotorrear en las redes sociales, a base de like, tweet, post y selfies. Horas estériles, sin ninguna riqueza para el desarrollo. Horas perdidas, que una vez concluyan los grandes periodos de plasticidad de la infancia y de la adolescencia, jamás podrán recuperarse. En este capítulo, Demiurge describe y explica varios estudios y trabajos interesantes que conviene leer con atención para así entender más a fondo la relación entre el uso de pantallas y el rendimiento escolar. Propone que nos quedemos con 2 ideas principales. La primera de ellas concierne a las pantallas domésticas. En este terreno, la literatura científica es clara, coherente e indiscutible. Cuanto más ven la televisión los estudiantes, cuanto más se dedican a los videojuegos, cuanto más utilizan su smartphone o cuanto más activos son en las redes sociales, peores notas tienen. Ni siquiera el ordenador de casa, cuyo potencial educativo se nos vende de manera constante, ejerce efecto positivo alguno en el rendimiento escolar. Esto no quiere decir que esta herramienta carezca de virtudes potenciales, sino sencillamente que cuando le ofrecemos a un niño o a un adolescente un ordenador, sus aplicaciones lúdicas lo absorben muy rápidamente, en detrimento de los usos educativos positivos para su formación. Este predominio de la diversión sobre el esfuerzo de los deberes requiere una reflexión por parte de los padres, que, confundidos, creen que las largas estancias de sus hijos en el dormitorio delante de una pantalla suponen un hecho del que van a gloriarse. La realidad, en muchos casos, es que algo tan importante como el trabajo académico personal está siendo relegado en buena medida por las actividades digitales lúdicas, que restan tiempo a los deberes. Al final, siempre sale ganando el uso idiotizante. La segunda idea tiene que ver con las pantallas en la escuela. También en este caso la literatura científica es clamorosa. Cuanto más intervienen los países en tecnología de la información y la comunicación aplicadas a la educación, más baja el rendimiento de los estudiantes. Y paralelamente, cuanto más tiempo pasan los alumnos con estas tecnologías, más empeoran sus calificaciones. Desde el punto de vista colectivo, estos datos sugieren que el actual movimiento en pro de la digitalización del sistema escolar responde a una lógica más económica que pedagógica. En la práctica, y a diferencia de lo que sostiene la corriente oficial, lo digital no es un mero recurso educativo que se pone a disposición de los profesores cualificados para que estos lo utilicen, si lo juzgan convenientemente, en el marco de proyectos pedagógicos específicos. Quizás, en algunos casos, habría que discutir si las inversiones que se pretenden realizar no podrían emplearse de forma más eficaz. No, lo digital no es un mero recurso educativo. Demiurge desenmascara a una vertiente perversa de la realidad de lo digital en el mundo académico. Dirá que es, ante todo, una vía para reducir los ingentes gastos en educación, pues convierte al profesor cualificado en miembro de una larga lista de especies en peligro de extinción. Un docente, desde la óptica de la pragmática empresarial, cuesta mucho, muchísimo, demasiado. El profesor tradicional no entra en el plan de inversiones de las compañías tecnológicas, algo que ya se evidencia en el sistema de evaluación por competencias, que es el paso previo a la robotización de la educación. Lo digital brinda una solución muy elegante para este problema. El hecho de que esta solución suponga una merma de la calidad educativa la hace una medida polémica y por tanto difícilmente confesable. Por eso, para ayudar a digerirla y a evitar la ira de los padres, hay que revestirla de una verborrea pedagógica. Hay que transformar el brebaje digital en una revolución educativa que persigue exclusivamente el bien de los alumnos. Hay que disimular el empobrecimiento intelectual del cuerpo de profesores y elogiar la mutación de los viejos dinosaurios predigitales en chispeantes guías del saber. Pero sobre todo hay que ocultar el catastrófico impacto que tendrá esta revolución en términos de perpetuación y ahondamiento de las desigualdades sociales. Por último, hay que hacer caso omiso de los usos básicamente lúdicos que en realidad dan los estudiantes a estas herramientas, tal y como muestran los estudios científicos. En definitiva, para ayudar a que nos traguemos esta píldora, hay que ocultar enérgicamente la verdad. Sin embargo, a pesar de estos lamentables apaños con los que se intenta tranquilizarnos, el malestar continúa. Lo resume muy bien una profesora mencionada por Demiurge, cuando dice:
Yo enseño a pensar profundamente. Un ordenador no es capaz de hacer eso. Un ordenador tampoco es capaz de sonreír, acompañar, guiar, consolar, estimular, tranquilizar, emocionar o demostrar empatía. Elementos todos ellos fundamentales para la transmisión y el despertar del deseo de aprender. En el libro hallaremos interesantes reflexiones, avaladas por rigurosos estudios científicos, sobre la importancia de un profesor bien instruido en la formación del alumnado. Hasta la fecha, el profesor cualificado y con una correcta formación es el único factor que ha demostrado ejercer una influencia verdaderamente positiva y profunda en el futuro de los estudiantes. Es el único elemento que tienen en común los sistemas escolares de mayor excelencia del planeta. Por cierto, los sistemas de alto rendimiento son de los que menos invierten en equipos y transición digital en sus centros educativos. Albert Camus no olvidó los esfuerzos de su profesor. Por eso, tras dedicarle el discurso de agradecimiento al recibir el premio Nobel, le escribió una carta de su puño y letra para agradecerle en primera persona sus enseñanzas. Sin usted, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, nada de esto hubiese sucedido. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí. Y le puedo asegurar que su esfuerzo, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúa siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que a pesar de los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Quizás, dirá de Miuye, estas palabras nos ayuden a comprender el elevadísimo precio que tendremos que pagar por esta supuesta revolución digital. Desde el momento mismo de su nacimiento, el pequeño humano muestra elementos latentes que están por construir. Pero este desarrollo que se pone en marcha, esta estructuración cerebral, depende del mundo que nos rodea. Por eso, si el entorno presenta carencias, el individuo no podrá alcanzar su potencial, y esto afectará al rendimiento escolar. Vamos a centrarnos en los 3 pilares básicos del desarrollo del niño. El primero tiene que ver con las interacciones humanas. Las relaciones intrafamiliares, aun cuanto sean importantes en la etapa infantil, siguen siendo cruciales más adelante y desempeñan un papel esencial a lo largo de toda la adolescencia, sobre todo en lo que respecta al éxito académico, la estabilidad emocional y la prevención de conductas de riesgo. Cuanto más tiempo pase el menor con su smartphone, su televisor, su ordenador, su tableta o su videoconsola, más alterarán desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo los intercambios intrafamiliares. Del mismo modo, cuanto más entreguen los progenitores a sus cacharritos digitales, menor será su disponibilidad. Esto, en principio, no tendría importancia si las pantallas proporcionasen al niño el alimento cerebral adecuado. Es decir, si su valor nutritivo fuese igual o superior al de las relaciones vivas con seres de carne y hueso. Pero no es así. Para nuestro cerebro no es lo mismo un humano de carne y hueso que un humano en vídeo. Somos mucho menos sensibles a una representación en vídeo. Por eso, el potencial pedagógico de un ser de carne y hueso es irremediablemente superior al de la máquina. Existe una cantidad ingente de estudios experimentales que demuestran que el niño aprende, comprende, utiliza y retiene mejor la información que le facilita a un humano que aquella que le proporciona un vídeo de ese mismo humano. El segundo pilar corresponde al lenguaje. En el ámbito del lenguaje, las pantallas ejercen 2 acciones complementarias. De entrada, alteran el volumen y la calidad de la interacción verbal a edades tempranas, y más adelante obstaculizan la entrada en el mundo de la escritura. Por ejemplo, una reciente investigación ha demostrado que el volumen de interacciones verbales tempranas entre los 18 y 24 meses de vida permite prever el nivel lingüístico y el cociente intelectual que tendrá el niño a la edad de 10 años. Según estos autores, este resultado podría reflejar la importancia crucial que tiene la primera infancia en el proceso de maduración cognitiva. Por otro lado, cuanto más tiempo pasan los miembros de las familias con sus dispositivos digitales, menos palabras intercambian, y en consecuencia, más merman el desarrollo lingüístico e intelectual temprano. Un equipo de investigación estudió las repercusiones del televisor encendido, demostrando que afecta al número de palabras que se intercambian los mayores con los menores. Por supuesto, por encima de los 3 años de edad, algunos contenidos audiovisuales calificados como educativos pueden enseñarle al niño ciertos elementos léxicos, pero este aprendizaje es infinitamente menos productivo que el que proporciona la vida real. En otras palabras, cuando se trata de desarrollar el lenguaje, el hecho de que sea mejor poner a un menor delante del televisor que encerrarlo solo en la oscuridad de un armario
no significa que el televisor pueda ofrecer el mismo nivel de beneficios que la presencia humana. Para desplegar su capacidad verbal, el niño no necesita ni vídeos ni aplicaciones móviles, sino simplemente que se le hable, que se le pida que pronuncie palabras, que se le anima a nombrar los objetos, que se le incentiva a organizar sus respuestas, que se le cuenten historias y que se le invite a leer. El tercer pilar es la concentración. Sin ella es imposible estructurar el pensamiento en torno a un objetivo. Sin embargo, las nuevas generaciones están inmersas en un ambiente digital que promueve de un modo peligroso la distracción. La influencia de los videojuegos no es menos dañina que la de la televisión o los teléfonos móviles. Por lo demás, da igual el soporte y el contenido elegido. Lo cierto es que el cerebro humano sencillamente no está diseñado para tal densidad de estímulos externos. Cuando se le somete a un flujo sensorial permanente, sufre y tiene dificultades para desarrollarse. Por otro lado, hoy sabemos que cuando el cerebro no duerme lo suficiente o no duerme suficientemente bien, no puede concentrarse de forma eficaz en las tareas cotidianas. Pues bien, está demostrado que cuanto mayor es el consumo digital, más se altera la calidad y la duración del sueño. El cerebro está genéticamente programado para obtener información y recibir a cambio una recompensa, en forma de pequeños chutes de dopamina. Los actores económicos de Internet dominan de maravilla este fenómeno. Hace poco, Sam Parke, expresidente de Facebook, reconocía que las redes sociales se habían diseñado en pleno conocimiento de causa para sacar partido de un punto vulnerable de la psicología humana. Su intención era conseguir que los jóvenes se mantuviesen enganchados a las pantallas el tiempo máximo. Para ello solo había que liberar un poco de dopamina con suficiente regularidad a través del me gusta o del comentario recibido. Esto llevará a publicar más y más y a recibir más y más comentarios, más me gusta, etc. Este discurso lo repitió prácticamente palabra por palabra el antiguo vicepresidente de Facebook y responsable del crecimiento y audiencia de esta red. La conclusión de este alto cargo arrepentido, que en la actualidad confiesa sentirse profundamente culpable, no deja lugar a dudas. Yo puedo controlar lo que hacen mis hijos y no les permito usar esta mierda. Por otra parte, un exceso de estímulos sensoriales como los que se producen en las pantallas durante la infancia y la adolescencia incide de un modo perjudicial en el desarrollo del cerebro. Todo parece indicar que estos excesos favorecen la aparición de déficit de concentración, de síntomas de hiperactividad y de conductas adictivas. Eric Sadan, uno de los pensadores más lúcidos de nuestro tiempo, nos advierte que escuchamos demasiado a los ingenieros informáticos. Encerrados en sus laboratorios, solo piensan en amasar miles de millones de dólares. Decía Ortega y Gasset que hay que tener conciencia de las cosas, hay que tener responsabilidad. No queremos que todo sea digital 100%. Las sociedades más adelantadas han vuelto al libro y al cuaderno, como volvieron a la bicicleta. Demiurge llama la atención sobre el impacto negativo que el consumo de pantallas durante el tiempo de ocio tiene en la salud de nuestros niños y adolescentes. En este sentido hay 3 efectos especialmente perjudiciales. En primer lugar, las pantallas alteran gravemente el sueño, un pilar esencial del desarrollo. Cuando el sueño se altera, se produce un deterioro de la memoria, de la capacidad de aprendizaje y del funcionamiento intelectual, lo cual merma automáticamente el rendimiento escolar. Por otro lado, la alteración del sueño afecta a la maduración del cerebro, lo que a largo plazo acaba limitando el potencial individual, especialmente cognitivo, y automáticamente el rendimiento académico. Resulta bastante sorprendente e inquietante comprobar la poca atención que se les presta en la actualidad a la magnitud de este problema. En segundo lugar, las pantallas incrementan en buena medida el nivel de sedentarismo, al tiempo que disminuye considerablemente el grado de actividad física. Sin embargo, el organismo necesita moverse de forma frecuente e intensa para evolucionar de un modo óptimo y mantenerse sano. Quedarnos sentados nos mata. En cambio, hacer ejercicio nos construye, y no solo desde el punto de vista físico. El movimiento tiene un impacto determinante en nuestro funcionamiento intelectual. Este problema se pasa por alto en los debates sobre el consumo digital de nuestros hijos. En tercer lugar, los contenidos calificados de riesgo relacionados con el sexo, el tabaco, el alcohol, determinados alimentos, la violencia, etc., inundan el espacio digital. Ningún soporte escapa de ellos, y aunque a menudo no haya conciencia de esta realidad, para los niños y adolescentes estos contenidos construyen importantes fuentes de socialización, que les enseña cómo hay que ser. Por ejemplo, sugieren que un chico de secundaria normal es aquel que fuma y mantiene relaciones sexuales sin preocuparse de utilizar preservativo. Estas normas tienen un importante impacto sobre el comportamiento, por ejemplo, sobre la probabilidad de que ese chico
de secundaria empieza a fumar y no se protejan sus relaciones. Demiurge dice en el epílogo: lo que estamos haciendo padecer a nuestros hijos no tiene perdón. Probablemente nunca antes en la historia de la humanidad se había llevado a una escala tan amplia un experimento de descerebración como este. A modo de conclusión, extraemos un par de reflexiones de este apartado del libro. Si el voraz frenesí digital perjudica gravemente la correcta evolución del intelecto, de las emociones y de la salud de nuestros niños, desde un punto de vista estrictamente epidemiológico, cabe concluir que el uso que se le está dando a las pantallas es un desastre. Cualquier trastorno que presentase similares credenciales, obesidad, alteración del sueño, tabaquismo, problema de atención, retraso en el desarrollo del lenguaje, depresión, se encontraría enfrente a todo un ejército de investigadores, pero en el caso de nuestros lucrativos juguetitos digitales, esto no es así. El efecto de las pantallas lúdicas es tan negativo debido en buena medida a que nuestro cerebro no está adaptado a la furia digital que lo está atacando. Para estructurarse necesita mesura sensorial y presencia humana, pero lo que se le brinda es justo lo contrario, un mundo donde lo digital está presente en todas partes, un mundo sometido a un constante bombardeo de estímulos y a un terrible empobrecimiento de las relaciones interpersonales. Ante esta doble presión, el cerebro sufre y tiene dificultades para desarrollarse. Es decir, sigue funcionando, pero lo hace muy por debajo de su potencial. Esto resulta especialmente dramático si se tiene en cuenta que los grandes periodos de plasticidad cerebral de la infancia y la adolescencia no son eternos. Una vez concluidos, ya no vuelven. Lo que se malgasta para entonces se pierde para siempre. Sería conveniente que los partidarios de la digitalización del sistema educativo tomasen conciencia de ello. Demiurge dice que nada nos obliga a dejar a nuestros hijos en manos del terrible poder corrosivo de estas herramientas digitales de ocio. Es cierto que no es fácil resistir, pero muchos lo consiguen, sobre todo en los entornos acomodados. A día de hoy no hay ningún estudio que indique que carecer de pantalla para las actividades de ocio conduzca al aislamiento social ni a ningún tipo de trastorno emocional. En cambio, son muchas las investigaciones que subrayan el impacto sumamente perjudicial, en forma de síntomas de depresión y ansiedad, que provocan estas herramientas en nuestros hijos. No se trata de prohibir completamente el acceso a lo digital, sino de asegurarnos de que el tiempo de consumo se mantenga por debajo del umbral a partir del cual empiezan a aparecer los efectos negativos. Los padres pueden establecer normas concretas de consumo. El propio Demiurge propone 7 normas esenciales. 1. Antes de los 6 años, nada de pantallas. Para crecer adecuadamente, los niños no necesitan pantallas. Necesitan que se interaccione con ellos a través de conversaciones, aunque sean básicas. Lectura de cuentos, juegos, ejercicio físico, bailes. Todas estas actividades ayudan a que el cerebro se forme de manera mucho más eficaz que cualquier pantalla. No por evitar las pantallas será un discapacitado digital, ya tendrá tiempo de aprender. La ausencia de estímulos online antes de los 10 años no tiene ningún efecto negativo, todo lo contrario. 2. Después de los 6 años, 60 minutos máximo. En dosis moderadas, las pantallas no dañan, siempre que los contenidos sean adecuados. Por debajo de la media hora diaria no tiene ningún efecto negativo. Limitar el tiempo digital es fácil. Casi todos los soportes, smartphones, videoconsolas, ordenadores, tablets, televisores, disponen de opciones para limitar el tiempo cuando se alcanza el límite establecido. 3. Nunca en el dormitorio. Las pantallas en las habitaciones tienen consecuencias desfavorables porque aumentan los tiempos de uso, se accede a contenidos inadecuados y se pierden horas de sueño. Diversos estudios acreditan que el pico máximo de acoso escolar a través del móvil se da entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada. El dormitorio debe ser un santuario libre de tecnologías. Tampoco deben usarse antes de dormir. La luz azul de las pantallas excita nuestro cerebro e impide el descanso. En el caso de los más pequeños, las consecuencias son peores, ya que la hormona del crecimiento se segrega durante el sueño. 4. Fuera contenidos inadecuados. Los contenidos relacionados con la violencia, el sexo, el consumo de tabaco o de alcohol tienen un profundo impacto en la manera en la que niños y adolescentes perciben el mundo. Como mínimo es imprescindible respetar las recomendaciones por edades, pero también podemos hacer uso de otros modos de control parental, como los sistemas de bloqueo disponibles en la mayoría de dispositivos electrónicos. Es imposible controlar lo que se ve en casas de amigos o con otros teléfonos. Por eso es importante hablar con los hijos sobre los perjuicios de ver contenidos hiperviolentos, machistas, pornográficos o racistas.
5. Nunca antes del colegio. Las imágenes con muchos estímulos muy rápidas y a mucha velocidad merman la capacidad intelectual de niños y jóvenes. Es preferible que durante el desayuno se aburran, que piensen en el día que les espera o que hablen con los padres. El rendimiento escolar mejorará enormemente. 6. Guerra a la multitarea, una cosa cada vez. Las pantallas deben utilizarse una cada vez, sin coincidir con otras y fuera del alcance de los niños mientras comen, mientras hacen los deberes o mientras se relacionan con su familia o sus amigos. A mayor multitarea, mayor posibilidad de distracción. Hacer muchas cosas al mismo tiempo les hará memorizar y aprender menos. En definitiva, a rendir menos. Menos pantalla significa más vida, dirá Michel de Miuget. Las horas arrebatadas a la hegemonía de las pantallas es preciso ponerlas a disposición de la vida. No se trata de una tarea sencilla ni inmediata, porque nos obligará a reorganizar todo el teje y maneje familiar. Pero con fuerza de voluntad, los niños pueden llenar sus horas de nuevas actividades. Charlar, debatir, dormir, practicar deporte, tocar un instrumento musical, dibujar, pintar, hacer escultura, bailar, cantar, ir a clase de teatro y, por supuesto, leer. Si logramos disminuir y cambiar la influencia de las pantallas, empezando por nosotros mismos, vamos a salir todos ganando. Aunque los menores opongan mucha resistencia, cuando crezcan y maduren, como bien dice de Miuget, nos lo agradecerán. Nos agradecerán que les hayamos ayudado a sacarle provecho a la fertilidad liberadora del deporte, del pensamiento y de la cultura. Y nos agradecerán que lo hayamos librado de la esterilidad perniciosa de tantas pantallas. Bueno, pues aquí me despido. Te agradezco la atención y hasta la próxima.